Ok, todos ven la imagen, ¿verdad? Sí, profe. Entonces veíamos una sección de la unidad 1 que era la parte de definiciones y conceptos. Veíamos que era lo que se definía como sistema operativo. Veíamos qué características y servicios tenía que dar al sistema operativo y todo lo que debe cumplir un sistema operativo. Vamos a ver esta sección, esta parte que es dentro de la misma unidad 1, la sección evolución histórica, para ver de dónde fue apareciendo o de dónde fue creciendo hasta llegar a los sistemas operativos que conocemos actualmente. Déjenme ver, ¿está grabando? Sí, está grabando. Si recuerdan no sé si llegaron a ver todo el video que les dejé. Indicaba que la primera computadora digital, dice ahí, vamos a ver primero lo que es la diapositiva. La primera computadora digital verdadera fue diseñada por el matemático inglés Charles Babbage. De 1792 a 1871 fue su vida. Aunque Babbage gastó la mayor parte de su vida y fortuna tratando de construir su máquina analítica, nunca logró hacer que funcionara de manera apropiada, debido a que era puramente mecánica y la tecnología de su era no podía producir las ruedas, engranes y dientes con la alta precisión que requería. Por supuesto, la máquina analítica no tenía un sistema operativo. Recuerden que aquí la parte que dice digital se refiere a que estamos trabajando con dígitos. Dígitos pueden ser binarios o otro tipo de dígitos, no tanto a que fuera una máquina electrónica. Pero trató de hacerlo, pues vaya, con lo que tenía. Era una máquina mecánica. Dice, como nota histórica interesante, Babbage se dio cuenta de que necesitaba software para su máquina analítica, por lo cual contrató a una joven llamada Ada Lovelace, hija del afamado poeta británico Lord Byron, como la primera programadora del mundo. El lenguaje de programación Ada lleva su nombre en base a ella. Entonces, en el video, por eso daba siempre el video al inicio de la primera clase. No sé si lo llegaron a ver, a terminar de ver. Vimos allí la imagen de la primera máquina de Babbage. Vimos que trató de hacer su primera computadora, vaya la idea, porque es una máquina que tenía que hacer funciones generales. Y después vimos que ya después, hasta principios del siglo XX, cuando se necesitó hacer un censo, se creó otra máquina con la que se llevó el control del censo en Estados Unidos, ¿sí? Y esas máquinas trabajaban con tarjetas perforadas. Bueno. Primera generación de 1945 a 1955. Vamos a ver que después las tarjetas perforadas se tomaron más adelante, ¿sí? Dice, la primera generación de computadoras fueron los tubos al vacíos. Vamos, permítame, quiero checar algo. Dice, la Segunda Guerra Mundial dio paso a la creación de máquinas de cálculo digital por la necesidad de realizar tablas de trayectorias para las armas que se fabricaban en gran cantidad, por lo que se utilizaban personas que realizaban esos cálculos, por los que se les llamó computadores, ¿sí? Recuerden, si vieron en el video, la Segunda Guerra Mundial dio lugar a venta masiva de armas, sobre todo armas de
de artillería, lo que son cañones. Si han jugado bueno, hay muchos juegos parecidos, pero por ejemplo el Angry Birds, lo que hacen es tratar de derribar algo, indicando el ángulo y la fuerza con la que se va a disparar el bird, el pajarito. Ahora, recuerden, imagínense eso llevado para un cañón. En la Segunda Guerra Mundial tenían que derribar torres, tenían que derribar tanques, etcétera. Aviones, todo lo que sea necesario de derribar por medio de artillería. Tenían que calcular o ver formas de cómo acertar al blanco al que estaban trabajando. Entonces tenían que ver qué, senos, cosenos, tangentes, potencia del disparo, y para eso eran diferentes para diferentes tipos de cañones. Tenían que saber si esta bala de cañón, o en este caso no recuerdo cómo se llama, se les llama directamente a las ojivas de cañones, ya en Segunda Guerra Mundial, pues daban cierta potencia, daban cierta distancia, y el tamaño del cañón, el tamaño de todo eso, se necesitaban entonces que generar tablas, pero tablas en las que indicaban por cada ángulo, por cada potencia, por cada bala, vamos a ponerlo entre comillas bala porque no recuerdo la palabra exacta, tenían que saber qué distancia y con qué fuerza iba a llegar esa ojiva. Entonces, para diferentes cañones tenían que hacer diferentes tablas, para diferentes ojivas, etc. Entonces, eso dio lugar a que era necesario pues buscar una forma de realizar ese cálculo, de generar esas tablas de una forma más rápida. Por eso fue la iniciativa de generar máquinas que pudieran generar esos cálculos de forma más rápida que lo que lo hacían las personas. El profesor John Atanasoff y su estudiante graduado Clifford Berry construyeron lo que ahora se conoce como la primera computadora digital funcional en Iowa State University. Utilizaba 300 tubos de vacío. Aproximadamente al mismo tiempo, Konrad Zuse en Berlín construyó la computadora Z3 a partir de relevadores. Entonces, esa era una computadora digital, ahora sí electrónica, pero utilizando tubos de vacío, lo que son bulbos. No sé si han visto alguna vez algún aparato con bulbos. Esta es la ABC, la Atanasoff Berry Computer, una foto de la ABC de entonces. Es una computadora digital electrónica, pero por medio de tubos de vacío, lo que ven ustedes aquí en esta parte. Básicamente, igual no tenía sistema operativo, se calculaban, se metían los cálculos en diferentes circuitos, diferentes switches, y eso iba permitiendo que se realizara el cálculo. Si ven, tenemos aquí una especie de motorcito que realizaba la lectura, y todo lo demás lo realizaban los tubos de vacío que tenemos aquí. También, en 1944, la máquina Colossus fue construida por un equipo de trabajo en Bletchley Park, Inglaterra. La Mark I por Howard Aiken en Harvard, y la ENIAC por William Maudsley y su estudiante graduado Jay Presper en la Universidad de Pensilvania. En el video vimos que la Colossus, esta es la Colossus, una parte de la Colossus, fue creada más que nada para decodificar lo que se conoce como el código Enigma. Hay una película, no recuerdo cómo se llama, muy buena película, en la que se da una explicación de cómo funciona la Colossus y a todo lo que llegaron para poder hacer funcionar y decodificar el código Enigma. Se basa también más que nada en la vida de Alan Turing. Entonces, aunque esta máquina era de propósito específico, empezó para
para poder trabajar con cálculos digitales. Vimos aquí también, dice que William Mersey y Presper Ecker fueron los primeros que trabajaron o generaron una computadora un poco más de propósito general que se le llamó la ENIAC. Si recuerdan el video, la ENIAC se terminó a 3 meses de que terminara la guerra. Entonces, se siguió trabajando, pero no se quedó allí, se sirvió para hacer diferentes tipos de cálculos, nóminas, empezó a causar, y más que nada, bueno, no tanto nóminas, o sea, cosas de cálculo de tipo militar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. Ok. No, profe. Muy bien. Si vemos estas máquinas no tenían propiamente un sistema operativo, pero se empezó a generar una especie de ideas de cómo trabajar, de lo que se necesita para poder controlar bien esas máquinas. Tenían una especie de sistema operativo, pero se le llamaba el monitor, que ese mismo nombre se siguió hasta diferentes máquinas. Vamos a ver más adelante. ¿Alguien tiene su... Permítame, ¿alguien tiene su micrófono abierto? Dice, en estos primeros días, un solo grupo de personas, generalmente ingenieros, diseñaban, construían, programaban, operaban y daban mantenimiento a cada máquina. Toda la programación se realizaba exclusivamente en lenguaje máquina o pero aún, creando circuitos eléctricos mediante la conexión de miles de cables a tableros de conexiones, plug-board, para controlar las funciones básicas de la máquina. Los lenguajes de programación eran desconocidos, incluso se desconocía el lenguaje ensamblador. Los sistemas operativos también se desconocían. Entonces, en esta parte no se tenían un lenguaje como tal, sino que se iban indicando todas las operaciones por medio de conexiones. Prácticamente todos los problemas eran cálculos numéricos bastante simples, como obtener tablas de senos, cosenos y logaritmos. Lo que les comentaba, si era para algo de tipo militar, tenía que obtener tablas para diferentes ángulos, diferentes potencias de disparo, diferentes ideas, cosas que sea necesario. A principios de la década de 1950, la rutina había mejorado un poco con la introducción de las tarjetas perforadas. Entonces fue posible escribir programas en tarjetas y leerlas en vez de utilizar tableros de conexiones. Aparte de esto, el procedimiento era el mismo. Tenía yo uno de tarjetas perforadas, creo que también se utiliza. Entonces, fíjense bien que se hizo el cambio y se tuvo, y en lugar de usar conexiones, se empezó a utilizar las tarjetas perforadas. Más adelante vamos a ver que se siguen utilizando durante mucho tiempo esas tarjetas perforadas, y incluso hasta 1980 y tantos, todavía se utilizaban las tarjetas perforadas aquí en el tecnológico. Se tenía una computadora, aquí en el centro de cómputo, se tenía una computadora en la cual todavía se utilizaban tarjetas perforadas para hacer la programación. La segunda generación de 1955 a 1965, transistores y sistemas de procesamiento por lotes. La primera generación, entonces, habíamos dicho, son tubos de vacío. Y teníamos de 1940 y tantos a 1955. Fueron casi 10 años de utilizar computadoras de tubos de vacío. La introducción del transistor a mediados de la década de 1950 cambió radicalmente el panorama. Las computadoras se volvieron lo bastante confiables como para poder fabricarlas y venderlas a clientes dispuestos a pagar por ellas, con la expectativa de que seguirían funcionando el tiempo suficiente como para poder llevar a cabo una cantidad útil de trabajo.
Por primera vez había una clara separación entre los diseñadores, constructores, operadores, programadores y el personal de mantenimiento. Entonces, con la introducción del transistor, obviamente se hicieron las computadoras más pequeñas, entre comillas. Estamos hablando de computadoras que ocupaban cuartos, pero no tanto como las computadoras que ocupaban, por decirlo, un hangar completo, ¿sí? Y de tubos de vacío se cambió a transistores. Todavía no llegábamos a lo que son chips o microprocesadores. Esa es otra generación. Entonces, todos los circuitos eran transistores. Estas máquinas, ahora conocidas como mainframes, estaban encerradas en cuartos especiales con aire acondicionado y grupos de operadores profesionales para manejarlas. Solo las empresas grandes, universidades o agencias gubernamentales importantes podían financiar el costo multimillonario de operar estas máquinas. Entonces aparecieron los primeros mainframes, las primeras máquinas, hechas por transistores. Obviamente, recuerden, todavía no tenemos circuitos integrados. Es una idea de cómo se veían las máquinas de ese tipo, máquinas de transistores grandes. Ok, aquí empezamos a conocer conceptos que son importantes y que todavía se siguen utilizando en nuestros días. Dice, para ejecutar un trabajo, ¿sí? Todavía en algunas partes se le llama trabajo a lo que es la ejecución de un programa. Es decir, un programa o conjunto de programas, el programador primero escribía el programa en papel, en Fortran o en ensamblador, y después lo pasaba a tarjetas perforadas. Ahí tenemos una idea de cómo son las tarjetas perforadas que ya se utilizaban para las computadoras de transistores, pero recuerden, esto viene desde las computadoras de primera generación o incluso antes. Entonces se hacía primero el programa en las tarjetas perforadas, se hacía en papel primero y se codificaba en esas tarjetas perforadas. Cada línea que ven ustedes representa un carácter que tenemos aquí en esta parte. Cada línea representa un carácter del programa que lo iba leyendo la computadora. Lo iba leyendo. Ahí ya se utilizaba el Fortran, Formula Translator. Era un programa enfocado más que nada para cálculos numéricos. Dice, luego llevaba el conjunto de tarjetas, o sea, todas las tarjetas, imaginen todas las tarjetas necesarias para generar un programa, para escribir todas las instrucciones, si cada línea era un carácter. Luego llevaba el conjunto de tarjetas al cuarto de entrada de datos y lo entregaba a uno de los operadores. O sea, que había una persona que se encargaba de colocar esas tarjetas dentro de la computadora para que fueran leídas, para que fueran convertidas a código binario. Después se iba a tomar un café a esperar a que los resultados estuvieran listos. Se lo dejaba a la persona que era el operador, lo iba cargando y el programador esperaba que dieran el resultado. Cuando la computadora terminaba el trabajo que estaba ejecutando, en un momento dado, un operador iba a la impresora y arrancaba las hojas de resultados para llevarlas al cuarto de salida de datos. Entonces, llegaban, el programador le entregaba sus tarjetas, se iba. El operador iba metiendo tarjeta por tarjeta y lo iba codificando. Y luego, cuando era necesario, tomaba el Fortran, porque estaba utilizando para trabajar en Fortran, y luego corría el trabajo. Una vez que terminaba el trabajo, se salía en una impresora, se arrancaban los resultados y se lo llevaban a otra parte que era el cuarto de salida de datos. Dice, para que el programador pudiera recogerlas posteriormente. Ya después volvía el programador y veía los resultados. Imagínense qué pasaba si había un error de sintaxis. Pues todo el tiempo perdido. Se tenía que... Porque el programador se iba, no esperaba a que dieran los resultados. El operador solamente capturaba el programa y lo corría. Si la computadora le indicaba un error de sintaxis o había algún problema, pues es lo que se iba a imprimir y se lo entregaba al programador, pero el programador ya regresaba con tiempo, unas 2 horas, 3 horas o más,
para ver los resultados, y hasta entonces se daban cuenta que había un error de sintaxis. Entonces el operador tomaba uno de los conjuntos de tarjeta que se habían traído del cuarto de entrada y los introducía en la máquina. ¿Sí? Eso es lo que hacía el operador. Si se necesitaba el compilador Fortran, el operador tenía que obtenerlo de un gabinete de archivos e introducirlo a la máquina. Entonces, aparte de colocar el programa, tenía que colocar el compilador. Se desperdiciaba mucho tiempo en la computadora mientras los operadores caminaban de un lado a otro del cuarto de la máquina. Entonces, ¿qué tenemos allí? Pues máquinas ociosas, por todo lo que necesitaban en sí, aunque eran máquinas, por decirlo de una manera, primitivas, eran muchísimo más rápidas en cálculo que obviamente hacerlo a mano. Entonces, los cálculos los hacían a una velocidad bastante alta, pero el problema que tenían era en la entrada de datos, la entrada del compilador, por lo que se tenían problemas para aprovechar el tiempo de máquina. Se perdía más tiempo en colocar los programas que en realizar, que en verdad correr el programa. ¿Preguntas? ¿Dudas? No, profe, todo bien. No, profe. Muy bien. Aquí empieza uno de los conceptos importantes dentro de lo que es un sistema operativo. Procesamiento por lotes. Primero, en esta parte se hacía un procesamiento de trabajo por trabajo, ¿sí? Uno por uno, se ponía el programa, se corría y se esperaba el resultado. Después de que terminaban, venía otro programador, se colocaban sus datos, se metían sus datos, se corría y se esperaba el resultado. O sea, era un procesamiento de trabajo por trabajo. Ok. ¿Qué se hizo? Dice, dado el alto costo del equipo, no es sorprendente que las personas buscaran rápidamente formas de reducir el tiempo desperdiciado. La solución que se adoptó en forma general fue el sistema de procesamiento por lotes. La idea detrás de este concepto era recolectar una bandeja llena de trabajos. Otra vez, un trabajo es un programa. Entonces, dice, una bandeja llena de trabajos. Entonces, eran bastantes programas, varios programas, en el cuarto de entrada de datos. Y luego pasarlos a una cinta magnética mediante el uso de una pequeña computadora relativamente económica, tal como la IBM 1401, que era muy adecuada para leer las tarjetas, copiar cintas e imprimir los resultados, pero no tan buena para los cálculos numéricos. Entonces, ¿qué se hacía? En esta segunda parte, dice, se hace un procesamiento por lotes. Se toman todos los trabajos en un lote, valga la redundancia. Así es como por eso viene la palabra procesamiento por lotes. Un lote de trabajo, y todos esos trabajos se guardan en la cinta magnética. Una vez que supongan 20 trabajos que están ya codificados en la cinta magnética, es que esa parte la realizaba una IBM 1401, se pasaba entonces a otro tipo de máquina, una 1709 o una 7091, que era la que ya realizaba los cálculos. La siguiente máquina realizaba los cálculos leyéndolo ya directamente de la cinta magnética. La IBM 1401 lo que se encargaba era leer las tarjetas y pasarlos a la cinta magnética. Entonces tenemos una IBM 1401, fíjense ahí en la imagen, ¿sí? Tenemos también otro tipo de máquina que se carga de los resultados y la parte que imprime los resultados, ¿sí? La IBM 1401 entonces no era buena para realizar los cálculos, pero sí para hacer el procesamiento de las tarjetas. Para llevar a cabo los cálculos numéricos se utilizaron otras máquinas mucho más costosas como la IBM 7094. Este procedimiento se ilustra en la figura. Entonces, ¿qué teníamos en la 1401? Un operador que colocaba las tarjetas en un lector de tarjetas. Después,
Esta 1401 se encargaba de leerlos y codificarlos y las colocaba en una cinta, en una unidad de cinta. Pero en este caso leía todas las tarjetas que representaban un trabajo y después leía las otras tarjetas que representaban otro trabajo. De tal manera que en una unidad de cinta teníamos varios trabajos, un lote de trabajos. Por eso es el procesamiento por lotes. Pasaba entonces para su cálculo, para la corrida del programa, en la 7094. Tenemos una cinta de entrada que va leyendo el programa. La 7094 lee el programa y aparte lee la cinta del sistema, que viene siendo el compilador que se necesita. Se corre el programa y sus resultados se meten en una cinta. Otro operador va a otra 1401, que es una computadora más barata, se toma la cinta y se imprimen los resultados. Entonces, de tal manera que esta parte, la 7094, ya no tiene tanto tiempo ocioso. Y ese concepto todavía se sigue utilizando en muchas partes de un sistema operativo, el procesamiento por lotes, y en muchas partes de otro tipo de máquinas, para evitar tiempo ocioso en diferentes ambientes. Después de aproximadamente una hora de recolectar un lote de trabajos, las tarjetas se leían y se colocaban en una cinta magnética, la cual se llevaba al cuarto de máquinas, en donde se montaba en una unidad de cinta. Después, el operador cargaba un programa especial, el ancestro del sistema operativo de hoy en día, llamado monitor, el cual leía el primer trabajo de la cinta y lo ejecutaba. Y así una vez. Entonces, ese programa, dentro de la máquina de la 7094, era el monitor, y era, como dice allí, el primero de los tipos de sistemas operativos. No era en sí un sistema operativo, porque era un programa enfocado de propósito específico a leer las cintas, a correrlas y a mandar resultados hacia la cinta de salida. Los resultados se escribían en una segunda cinta en vez de imprimirlos. Después de que terminaba cada trabajo, el sistema operativo leía de manera automática el siguiente trabajo de la cinta y empezaba a ejecutarlo. El sistema operativo, entendámoslo por el monitor, el sistema de lectura y escritura de las cintas. Entonces, tenemos aquí que el procesamiento por lotes redujo el tiempo de desperdicio de las máquinas y llevó a cabo el inicio, lo que permitió generar los primeros monitores, los primeros sistemas operativos primitivos. Cuando se terminaba de ejecutar todo el lote, el operador quitaba las cintas de entrada y de salida, reemplazaba la cinta de entrada con el siguiente lote y llevaba la cinta de salida a una 1401 para imprimir fuera de línea, es decir, sin conexión con la computadora principal. De ahí viene la parte, lo que se conoce como offline, fuera de línea, sin estar trabajando directamente con la 7094. Las computadoras grandes de segunda generación se utilizaron principalmente para cálculos científicos y de ingeniería, tales como resolver ecuaciones diferenciales parciales que surgen a menudo en física y ingeniería. En gran parte se programaron en Fortran y lenguaje ensamblador. Entonces ahí ya teníamos Fortran y el lenguaje ensamblador. Recuerden que al final todas las computadoras vienen todo lo que el programa C#, Java, todo al final viene quedando en lenguaje máquina, se le conoce, que es el lenguaje ensamblador. Lo van a ver en alguna materia más adelante, ¿sí? Tal vez veamos algo para tener una idea de a qué se refiere la parte del lenguaje ensamblador. Los sistemas operativos típicos eran el FMS, Fortran Monitor System, y el IBSys, el sistema operativo de IBM para la 7094. Entonces, eran los primeros sistemas operativos. ¿Dudas o preguntas? ¿No? Todo bien. Muy bien. Tercera generación, 1965 a 1980, circuitos integrados y multiprogramación.
A principio de la década de 1960, la mayoría de los fabricantes de computadoras tenían dos líneas de productos distintas e incompatibles. Por una parte estaban las computadoras científicas a gran escala, orientadas a palabras como la 7094, que se utilizaban para cálculos numéricos en ciencia y ingeniería. Y recuerden, aquí estamos hablando de máquinas de IBM. Si recuerdan el video, los Becker y la otra persona, cuando von Neumann generó su máquina de ENIAC, y después la UNIVAC generaron la máquina, la UNIVAC. Después ya la trataron para propósitos comerciales, para nóminas, para cosas diferentes, y generaron ahí entonces la primera, lo que sería el inicio de la IBM. Entonces empezaban a sacar estas máquinas como la 7094, dice que se utilizaban para cálculos numéricos en ciencia e ingeniería. Por otro lado estaban las computadoras comerciales orientadas a caracteres, como la 1401, que se utilizaban ampliamente para ordenar cintas e imprimir datos en los bancos y las compañías de seguro. Entonces, teníamos dos tipos de máquinas principales, la 1401, la 7094 y otras. Ahorita vamos a ver. Desarrollar y dar mantenimiento a dos líneas de productos completamente distintos era una propuesta costosa para los fabricantes. Además, muchos nuevos clientes de computadoras necesitaban al principio un equipo pequeño, pero más adelante ya no era suficiente y deseaban una máquina más grande que pudiera ejecutar todos sus programas anteriores, pero con mayor rapidez. Es como ahorita que cada vez que sale una nueva máquina, pues muchas personas se van con la idea de, no, ahora ya quiero el nuevo Core i7 de nueva generación, el nuevo Core i9, el nuevo Ryzen, ¿sí? Entonces, pero quieren que todo lo que trabaja en la anterior funcione en la nueva. Obviamente hay una retrocompatibilidad ahorita de que si no fuera eso no funcionaría o no serían comerciales, pero eso viene desde entonces, que compraban máquinas nuevas, pero que todo lo que hicieron antes funcionara en esas máquinas. IBM intentó resolver ambos problemas de un solo golpe con la introducción de la línea de computadoras System 360. La 360 era una serie de máquinas compatibles con el software, que variaban desde un tamaño similar a la 1401 hasta algunas que eran más potentes que la 7094. Entonces, como quien dice, sacaron una computadora de propósito general que hacía todo lo que hacía la 1401 y más de la 7094, pero con diferentes tipos de arquitectura, y aparte tenía que ser compatible con el software que tenían. Esto que ven allí es una IBM 360 de entonces. Switches, si se fijan, conectores, conexiones. Las máquinas solo diferían en el precio y rendimiento, máxima memoria, velocidad del procesador, números positivos de entrada, salida permitidos, etc. Entonces, eran máquinas que simplemente les iban agregando más cosas, le ponían más memoria y pues más, por ejemplo, ahora lo que serían máquinas de servidor. Las máquinas de servidores actuales, por ejemplo, las que tienen procesadores Xeon, ¿sí? Esos son procesadores para servidores, valga la redundancia, pues son procesadores de 8 core, pero estamos hablando de esas máquinas que ya tienen más de 3 o 4 años. Incluso ahorita los varios Xeon están como quien dice, obsoletos. De alguna forma ya no se venden para servidores, pero son máquinas muy, muy potentes, ¿sí? Esa sería la idea. Se tenían máquinas que tienen más memoria, más velocidad, más dispositivos de entrada y salida, y eso es lo que cambiaba el precio de esas máquinas. Como todas las máquinas tenían la misma arquitectura y el mismo conjunto de instrucciones,
los programas escritos para una máquina podían ejecutarse en todas las demás, por lo menos en teoría. La IBM 360 fue la primera línea importante de computadoras en utilizar circuitos integrados a pequeña escala, con lo cual se pudo ofrecer una mayor ventaja de precio-rendimiento en comparación con las máquinas de segunda generación, las cuales fueron construidas a partir de transistores individuales. Entonces, estas máquinas ya eran circuitos, ya no eran tablas o tableros de transistores soldados, por lo que se pudo hacer una reducción de tamaño y aumentó más su capacidad y disminuyó su precio. La mayor fortaleza de la idea de una sola familia fue al mismo tiempo su mayor debilidad. La intención era que todo el software, incluyendo el sistema operativo OS 360, funcionara en todos los modelos. Debía ejecutarse en los sistemas pequeños que por lo general solo reemplazaban a la 1401, que copiaban tarjetas a cinta, y en los sistemas muy grandes que a menudo reemplazaban a la 7094, que realizaban predicciones del clima y otros cálculos pesados. ¿Cuál sería la idea aquí? De que trataban de hacer un sistema operativo que funcionara tanto para máquinas que fueran una especie de Pentium, pero que al mismo tiempo funcionara en una Ryzen. ¿Sí? Que el mismo sistema operativo para todas estas máquinas, imagínense, por eso tenemos aquí variaciones ahora para 32 bits, 16 bits, etcétera, ¿sí? Pero esa era la idea que se quería trabajar, porque todas las máquinas básicamente eran las mismas máquinas, pero con diferente capacidad. Tenía que funcionar en ambos entornos comerciales y científicos. Por encima de todo, tenía que ser eficiente para todos estos usos distintos. No había forma en que IBM o cualquier otra pudiera escribir una pieza de software que cumpliera con todos estos requerimientos en conflicto. El resultado fue un enorme y extraordinariamente complejo sistema operativo, tal vez de 2 o 3 órdenes de magnitud más grandes que el FMS. ¿Qué es el FMS? El monitor, ¿sí? El Fortran Monitor System, de las máquinas anteriores. Entonces, ese fue el problema de tratar de generar un sistema operativo para esas máquinas nuevas. Consistía en millones de líneas de lenguaje ensamblador escrito por miles de programadores con miles de errores, los cuales requerían un flujo continuo de nuevas versiones en un intento por corregirlo. Cada nueva versión corregía algunos errores e introducía otros, por lo que probablemente el número de errores permanecía constante en el tiempo. Entonces la idea aquí, si se fijan, no era tener diferentes módulos para el sistema operativo, sino que se quería hacer todo un solo programa, un programa monolítico que funcionara para el sistema, como un sistema operativo para todo lo que se estaba trabajando. Entonces sí, no sé si visualizan el problema de hacer ese tipo de sistemas operativos. A pesar de su enorme tamaño y sus problemas, el OS 360 y los sistemas operativos similares de tercera generación, producidos por otros fabricantes de computadoras, en realidad dejaban razonablemente satisfechos a la mayoría de sus clientes. También popularizaron varias técnicas clave ausentes en los sistemas operativos de segunda generación. Ok. Viene la parte de multiprogramación. Pero eso ya lo dejamos para la clase de mañana. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, todo bien. Muy bien. Voy a subir el video más tarde, el video de esta clase. Cualquier cosa, cualquier comentario pueden dejarlo allí en el modo. Y alguna duda, alguna pregunta, pues lo contestamos mañana o lo podemos contestar por el mismo modo. Profe, yo tengo una duda sobre el video que nos encargó,
MS2. Sí, dime. ¿El video de cuál? ¿Perdón? ¿Eh? ¿El video de qué Bueno, del MS2, de que instaláramos en una máquina virtual. Ok. ¿Qué nombre le tenemos que poner al video? Si quieren ponerle práctica 1, ejercicio, vendría siendo práctica 1 y su número de control. Okay. ¿Y ese cuándo se lo vamos a entregar? O sea, ¿cuándo le vamos a mandar el link o cómo? Recuerden que les dije que el viernes se hace la entrega, el link lo pongo el viernes. Ok. Para que lo suban. Lo que van a subir es el link de su video. Ah, ok, muy bien. Okay, muy bien. ¿Sí? Ajá, sí. Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿y tenemos que hablar en el video? De preferencia, para saber qué son, que son ustedes, básicamente. Ok, está bien. Recuerden que también tienen que poner algo en el video donde se vea su número de control. ¿Sí? Ya una vez que instalen, escriban instalación por XYZ, número de control tal, simplemente para saber que el video lo realizaron ustedes, ¿sí? Y cada quien realizó su propio video. Profesor, y si ya lo tengo, lo puedo subir a YouTube y hasta el viernes le paso el link. Sí, sí, básicamente sí. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Pude acudir a la clase de ayer porque se me fue la luz. ¿Qué tenemos que hacer exactamente de lo del MC2? Si gustas, en el Edmodo, si estás escrito en el Edmodo, está el enlace para la clase de ayer. Ah, ok. Sí, sí vi el enlace del video, pero pues, no sabía que ahí explicaba que había una práctica. Fue una simple duda, pero al rato lo veo. Sí, ahora sí que tienes que verlo, es toda la clase. Así como ahorita estamos, incluso ahorita lo que me estás comentando está grabándose y va a estar en el mismo canal. Ok. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. Ande. ¿Alguien más? No, todo bien, profe. ¿Todo muy bien? Bueno, entonces, pues muchas gracias. Nos vemos mañana. Continuamos con la clase. Mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Muy bien, hija, hasta mañana. Hasta mañana, gracias.